Bien, buenas noches a todos y sean bienvenidos a esta parte del capítulo que el Padre Ciro me invitó a explicar algo, a compartir, más que explicar algo sobre nuestra primera comunidad en América Latina, en Argentina y por ende en América Latina, como fue Tandil. Estamos en la vigilia de la llegada de los primeros siervos de la caridad el año que viene, precisamente el 19 de noviembre del 2025 se cumplirán 100 años de los primeros cohermanos en esta tierra. Hoy el Padre César nos hablaba, ¿no?, de ser continuadores de aquellos cohermanos nuestros que tuvieron un sueño sobre Argentina, y yo pienso que ya vislumbraban lo que sería toda América Latina. Ustedes saben que la historia es maestra de vida, según Cicerón, y la historia también puede ser vista desde un aspecto cronológico, es decir, hay distintos enfoques en lo que se aprecia la historia y de cómo se ve y también cómo se la quiera transmitir. Ustedes elijan la que quieren tomar, ¿no? Yo me gusta el primer enfoque, sabiendo que la historia es maestra de vida, porque vamos a ver un poco que la historia de Tandil, de la primera comunidad nuestra, es nefasta. Desde el punto de vista humano es un desastre. Y sin embargo, lo que siempre solemos decir, ¿no?, que Dios escribe derecho sobre los renglones torcidos, es el florecimiento de las comunidades en Argentina y también en las demás naciones cercanas, como fueron Paraguay, Brasil, que fue el primer intento en el 1939, y Chile. Y el mismo, cerca en Buenos Aires, en la misma diócesis, florecieron también dos comunidades después de 2 años, o 3 años, perdón. Así que la invitación que les hago es, si comparten, es ver también la historia como maestra de vida, y yo creo que si bien van a ver, ¿no?, los distintos sucesos un poco dolorosos que existen en esta primera comunidad, podemos sentirnos felices porque Dios estuvo con nosotros. Lo primero que quiero hacer para los que no estuvieron nunca en Tandil es presentar un pequeño video sobre esta ciudad. No sé por qué, ahora sí. Sobre esta ciudad, que ustedes saben que se encuentra en el sur de la provincia de Buenos Aires, y generalmente se dice, Argentina es chata, la llanura. Pero aquí tenemos una curiosidad de que tenemos el plegamiento hercínico, que es el plegamiento más antiguo de la Tierra, y por tanto se encuentran las rocas más duras desde este primer plegamiento. Así que vamos a ver, más que nada turístico, pero que más o menos da la impresión de cómo es Tandil, ¿no? Es importante porque nuestra fantasía tiene que ir a la ubicación donde llegan los cohermanos, y así tratar de componer mejor toda esta historia que es nuestra. Como les decía, este es un video, y habrán apreciado, muy comercial, apunta mucho a lo que es la belleza de Tandil y a la característica de la roca. Pero me pareció que es interesante para que quienes nunca estuvieron se den cuenta cómo era Tandil actual y también un poco la Tandil de cuando llegan nuestras comunidades. Como han escuchado, Tandil se funda como ciudad en 1823 y como fuerte de avanzada hacia el malón indio, que era siempre el gran problema que tenía la Argentina de aquella época, que iba camino a la organización nacional. Y entonces, en el año 1923, esta ciudad cumple 100 años. Claro, ¿qué pasaba? Eran los 100 años de la Belle Époque, donde había mucha riqueza, en general en Argentina era así, la gran masa inmigratoria, pero había un problema, el problema de los pobres. Donde hay riqueza también hay pobreza. Y está aquí que entonces la providencia comienza a tejer su historia para con los guanelianos. Y me voy a valer de un mensaje que escribió el padre Carlitos en su homilía del 27 de mayo de 1995, cuando festejamos los 70 años. Sí, no dijiste nada de hereje. Dice, venir a Tandil es ahondar a los orígenes y en la fuente genuina de la inspiración del fundador.
Tandil es para la familia guaneliana como volver al primer amor, beber de la riqueza pura de la caridad, no contaminada ni desgastada por el accionar implacable del tiempo. Y esta palabra es que dijo mucho más, pero creo que me sirvió mucho para hacer conocer a ustedes un poco, estamos trabajando en Latinoamérica, nuestro primer amor, es decir, donde Dios nos fue llamando, ¿no? Tandil no es solo patrimonio de las comunidades de Argentina, sino de todas las comunidades de América Latina, y también para beber de la riqueza pura de la caridad, no contaminada ni desgastada, como dice allí, ¿no? Cuando se vino a trabajar, como se usa el término argentino, a puro pulmón de todo esto. Y los invito ahora sí a ver toda una historia de providencia en esta ciudad de Tandil. Un marco del cual me voy a detener un poco es la emigración europea, un poco ya en el videíto anterior lo decía. Y dentro de la emigración italiana hay una gran emigración de gente de Pianello del Lario. Pianello del Lario, de la zona de la Val Chiavenna, de la Valtellina. No sé los motivos por los cuales se afincaron allí. Y dentro de las familias de Pianello Lario están los Bruni, los Bosatta, los Dell'Era, los Bellatti, que obviamente tenían mucho que ver con la historia de Don Guanella. Fíjense que esta emigración más o menos sucede en los años 1870, comienzan los primeros pianellenses a venir a Tandil, y justamente nosotros estamos casi gestándonos como obra Don Guanella. Don Guanella llega a Pianello Lario en 1881. En los circulitos que ustedes pueden ver aquí, Dolores, Chascomús, Tandil, son los que registré de los descendientes pianellenses en la provincia de Buenos Aires. Tenemos armada una genealogía también de la familia Bosatta, cómo se diseminaron a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Pero quisiera comenzar con esta persona, por eso puse La Providencia abre caminos. Un primer interlocutor es un cierto Carlo Bruni, nacido en Pianello en 1869, muerto en Tandil 1949, no 1849, 1949. Aquí puse un poco las características que tenía este, por así decir, gran pianellese. La primera cosa era penitente y amigo de Don Guanella. En aquellos años de preparación a los 70 años descubrimos cartas de él en la cual decía, recibí carta de Don Guanella. Y él dice, me acuerdo de sus consejos y de las veces que me confesaba. Es decir, este Carlo Bruni es un primer testigo viviente de Don Guanella, conoce Don Guanella, sabe los intentos que Don Guanella quería hacer en su Pianello natal. Después, a nivel de la sociedad, es vicecónsul italiano en Tandil, ¿no? Se dice que Italia tiene la mayor parte de los consulados en Argentina, y no solo, los viceconsulados también por la cantidad de italianos que eran. Claro, una persona que había tenido una gran instrucción, había estudiado incluso en Milán y había tenido el título de maestro. Y una de las grandes cosas que realiza en Tandil es el fundador del Colegio Ítalo-Argentino. Este Colegio Ítalo-Argentino, tuve la oportunidad de ver el álbum, es catalogado como uno de los mejores colegios de América Latina porque él trae el programa del famoso Ginnasio Italiano, donde estudian latín, griego, además de 3 lenguas modernas. Fíjense este gran colegio en Tandil fundado por esta persona. Y obviamente una persona de alto rango dentro de la sociedad. Y es un fuerte interlocutor, con el obispo de la Arquidiócesis de La Plata. Para quien no conoce, la Arquidiócesis de La Plata ocupaba toda la provincia de Buenos Aires. Así que realmente tenía un vicario que era Monseñor Copello. Entonces, esta gran persona, esta persona que tenía tantas ocupaciones, es para nosotros un instrumento de providencia, porque conoce fuertemente al fundador, se escribe con el fundador, y el fundador sabe que en Tandil hay mucha riqueza. Y encontré en la Divina Providencia que cuando hubo el incendio de la Casa de Como en 1907, ho ricevuto soldi dal Collegio Italo-Argentino da Tandil.
si ustedes van a la Divina Providencia de 1907. Así que de Tandil, antes de que llegara la obra, se contribuye con la obra Don Juanella en Italia. Entonces, la relación era muy, muy estrecha y muy fuerte, ¿no? Y bueno, podríamos decir que Carlo Bruni es un gran propagador de la obra Don Juanella. Pero entre los interlocutores no termina allí la historia. Aquí vemos este cuadro de la familia Bosata, que yo lo vi en 2 lugares en el mundo, en el Museo de Pianello Lario y en Tandil. Se ve que estas fotos de familia que las mandaban, como se usaba en la época, distribuían entre los distintos familiares. Bueno, dentro de los hermanos de Sor Marcellina Bosatta y Sor Chiara Bosatta se encontraban 4 hermanos, no todos en Tandil, sino 2 en Tandil, y los otros 2 también en provincia de Buenos Aires. Este, que es el más viejito, se llamaba Tranquilino Bosatta, que era el mayor de los hermanos, junto con su hijo Desiderio Bosatta, que es el ahijado de bautismo de Sor Chiara Bosatta. No puse ahí las fotos, pero cuando vayan a Tandil alguna vez pueden ir a la bóveda de los Bosatta y van a ver justamente el ahijado de Sor Chiara, el hermano mayor y los tíos Bosatta ahí en la bóveda. Nosotros tenemos más material acá en Argentina que en Italia, porque fallecieron aquí todos los hermanos. Luego este hermano, Bartolomeo Bosatta, que va a ir al partido de Dolores, para los que fueron a Mar del Plata alguna vez por la ruta número 2, pasan por allí, la gran ciudad de Dolores. Antonio Quirino Bosatta, que está en el partido de Rauch, un partido cerca de Tandil al lado, y el último hermano, que tenía muchas propiedades en Tandil y en Pianello, que se llamaba Carisio Bosatta. Estos hermanos justamente vinieron a hacerse la América, como se decía en la época, y se la hicieron muy bien. Y los pianelleses, no digo los italianos, los pianelleses tenían realmente una asociación de hecho, no había una sociedad que los nucleaba, donde verdaderamente eran catalogados como grandes progresistas para la ciudad de Tandil, que en ese momento necesitaba mostrar a la Argentina y al mundo, fíjense, que disputa Tandil por ser la capital de Buenos Aires, aunque en 1894 ya se había fundado la ciudad de La Plata. Pero en el progreso, un poco lo dice ese muchacho en el video, económico era mucho, mucho superior, porque tenía de todo tipo de recursos, mineral, acerías, no hablemos de la parte agrícola, ¿no? O sea, realmente una gran hegemonía. Y bueno, estos hermanos Bosatta, además vino una hermana también, Adelaide Bosatta, que es esta que estoy señalando aquí. ¿No aparece? El cursor, bueno, esta que está al lado de este de bigotes, por así decir. Esta bajita de ahí, Adelaide Bosatta, otra hermana de Sor Chiara y Sor Marcellina, que vienen aquí a Argentina. Una curiosidad, esta foto me la mandaron de Dolores. Ahí es Bartolomeo Bosatta, que es uno de los hermanos mayores. ¿Con quién? Con las 2 primeras religiosas argentinas, podemos decir, que poco se conoce. La primera argentina es Rosa Bosatta, que la ven vestida de monja guaneliana, ahí atrás, y que después iba a ser la madre general, según los chismes, después de la tía Marcellina Bosatta. Y esta chiquitita se llamaba como su tía, Dina Bosatta. Dina Bosatta, que murió en Italia, ¿no? Bueno, el papá la hizo cuidar a esta hermana mayor porque fue a Pianello y bueno, de ahí se embarcó también en la presa de sus tías. Pero para decirles, ¿no? La historia está también tan rica que entre las primeras guanelianas, no primerísimas, pero supongamos de los años 30, están estas 2 hijas de Bartolomeo Bosatta que parten de Argentina volviendo a Italia. Otro interlocutor, aunque algunos lo califican como un delincuente, es el padre Giulio Chienno. Es un piemontese, ¿no? Y ustedes saben que los italianos pelean mucho. Y bueno, la pelea se armó con este gran italiano. El padre Giulio Chienno era párroco de Tandil. Me gusta, y con varios hermanos he hablado, ¿no?, de situarnos en la época, lo que los alemanes dicen Sitzenleben, ¿no?, situarnos en la época.
Ustedes saben que en aquella época en un pueblo, ¿quién mandaba? El alcalde, el comisario y el cura del pueblo. Tenía toda la autoridad muy grande, ¿no? Hasta incluso caminaba por las calles con una pistola en la sotana. Como Valdemar, pistoleiro. Bueno, por intermedio de Carlo Bruni, que nombramos anteriormente, este padre va a Italia a pedir a la congregación la venida primero de las hermanas, que tenían que haber llegado en 1924 y no se dio. Y bueno, porque tengo que cuidar a los chicos, tengo que hacer un jardín de infante. Pero parece ser que, claro, ¿quién es el otro gran pianellese que es superior general? Mazzucchi, el gobierno de Mazzucchi. Saben que están todos sus compaisanos pianelleses y que bueno, es mi turno. En esa época la congregación son 120 los cohermanos que hay. Me acuerdo de la lista de haberla estudiado y prácticamente en el 25, a 10 años de la muerte del fundador, la congregación redobló la cantidad de cohermanos. Entonces era un momento de prosperidad. No sabemos. Algunos dicen que era idea de don Guanella venir a América Latina, porque ya tenía afinidad y estaban los pianelleses. Pero ciertamente sabemos que Mazzucchi es el que quiere consolidar y dirigir la primera obra de ultramar, que como sería Tandil. Entonces, claro, este padre aprovecha y está 6 meses hospedado en la obra de don Guanella en la parroquia de San Giuseppe al Trionfale, para conocer bien de cerca y de paso hacer sus cuidados termales, porque va a Salsomaggiore, en las cartas ustedes lo ven, la pasa bien en Italia gracias a los guanellianos, diciendo yo soy el dueño de Tandil, si quieren venir, mostraba su poderío. En fin, una persona más allá de lo que era el párroco en aquella época, también tenía sus desequilibrios mentales y sus delirios de grandeza también. Es así entonces que el 30 de diciembre de 1924, y don Nino en aquella época me dejó abrir las actas del Consejo, el Consejo General de los Siervos de la Caridad, después de algunas observaciones, aprueba por unanimidad la propuesta, lo dice claramente, la propuesta de don Leonardo Mazzucchi de intentar una primera fundación en América del Sur. Era una moción. Ahí decretó el superior general y listo. Bueno, los cohermanos designados son Francesco Rovida, Umberto De Angeli y Silvestro Lombarda. Sería muy largo si nos pusiésemos a hablar de cada cohermano, pero Francesco Rovida fue uno de los que hizo la primera profesión en el segundo grupo del 28 de marzo de 1908 en Milán. Umberto De Angeli era un jovencito, tenemos la carta de él, gracias a Dios, original, en el CLEG, donde él realmente manifiesta su deseo misionero. Y el hermano Silvestro Lombarda, muy práctico, bueno, si van los otros 2 milaneses, también me embarco yo, que son 3 milaneses que vienen a Argentina. Y más o menos entre milaneses y comascos nos vamos a entender. Bueno, me decía Eli que no se ve en el cursor, ¿no? A ver, Humberto, Francesco Rovida es este que tiene, es el tercero que está sentado. Después, don Mazzucchi, el que está al lado es Umberto De Angeli, y al lado se ve visible que no tiene la sotana, el hermano Silvestro Lombarda. Y son los 3 que parten a bordo del Nazario Sauro y Vapore y llegan al puerto de Buenos Aires el 19 de noviembre del 2025. Podríamos decir que tocan suelo argentino. 1925. Sí, todavía no llegaron. Disculpen. Los lapsus mentales. Están llegando todavía. Y, bueno, el día 20 van a obsequiar al obispo a La Plata, vuelven a Buenos Aires, y el 21 de noviembre de 1925, ahí estamos bien, llegan a la ciudad de Tandil. Ustedes ven ahí una foto que dice Bar Antonino. Esa es una foto que saqué la última vez de lo que quedó de nuestra casa. Se podríamos decir que la obra de don Guanella ahora es un bar. Pero bueno, si uno quiere ir allí puede tomar unos lindos tragos y recuerda nuestra historia.
Es un bar muy lindo, un bar muy lindo. Las crónicas dicen que a las 6:30 de la mañana rezó, no sé quién de los hermanos, porque obviamente no se podía concelebrar en la época, la primera misa en suelo argentino, en suelo latinoamericano. Me acuerdo que en el año 1995, cuando celebramos los 70 años, uno de los gestos fue besar el altar donde por primera vez se besó el altar en Argentina, ¿no? Así que realmente lo recuerdo también con mucha emoción, besar ese altar en la iglesia del Santísimo Sacramento. Y estas son un poco las fotos de la época, entre 1923 y 1925. Ven hacia su izquierda la iglesia del Santísimo Sacramento, tal cual como se la ve ahora, parece una catedral, pero es parroquia, para dar un poco de muestra del bienestar y la fe que tenían en aquella época. Y al lado es el Fuerte Independencia, que era para conmemorar un poco la victoria del europeo sobre los malones indígenas que habían en la época. También lo que es la Plaza Independencia y las estaciones de tren de Tandil. Ahora sí, desde lo alto se ve nuestra casa, que sería nuestra primera casa, que se ve el molino de campo. Al lado esa es nuestra primera casa como era de la época. Esa foto data de 1925, ¿no? Entonces allí se establecen y el día 4 de abril de 1926 es donde el Monseñor Copello, no era cardenal todavía, era vicario de Tandil, bendice nuestra casa. Bueno, ahí habría muchas personas que analizar, pero los primeros son Copello, Chienno y Bruni. Ahí es muy evidente que se sienten los que trajeron la obra Don Guanella. Nuestros padres se ven a la izquierda, qué lástima que no lo puedo señalar, y los hermanos de San José, que es una congregación de hermanos que estaban al lado, que tenían un colegio, más todos los chicos que comienzan a venir. Se decía que había pocos pobres, pero en menos de un año se triplica la cantidad de chicos que tienen. Empiezan con 14 y dejan 54. Entonces la fecha de inicio de la apertura de este hogar es el 4 de abril de 1926. Sí, es hogar lo llamaban Martín Rodríguez, que es el fundador de Tandil. Bueno, y aquí niños internos. Ahí ven la foto, por ejemplo, estos son los 4 primeros chicos que toman la comunión. Obviamente faltos de catequesis. Este que estaba aquí era un vagabundo que se llamaba Angelito Labriola. Y después ahí tienen el padre Humberto de Angelis con la gran cantidad de chicos. Estamos ahí ya en el 1927, ¿no? Entonces, fíjense el crecimiento que habían tenido en menos de un año, podríamos decir, es notable. Entonces la casa empezaba a quedar chica, porque era una casa que tenía 2 habitaciones y un estudio para que los chicos estuvieran ahí adentro. La escuela iban al lado, pero había que hacer el apoyo escolar, etc. Y el hermano era el que cocinaba, ¿no? Lindo como muchas comunidades nuestras donde realmente en aquella época se hacía todo, la asistencia, las dificultades lingüísticas, aunque alguno de los chicos sería también de origen italiano, etcétera, etcétera. Pero todo un desafío. Resumo bastante. La cuestión de Tandil, de la congregación, comienza a tener un renombre que la solidaridad no solo pianelese, sino italiana, comienza realmente a crecer. En esa foto se ve un calabrés terrateniente que se llamaba Antonio Cinque, que dicen, ¿ustedes necesitan algún espacio más grande? Yo le regalo una manzana, manzana acá le dicen 120 por 120, pero tienen que edificar una capilla en honor a San Antonio. Ahora, esto sería una cuestión de un gran problema. Porque, lo cuento así, ¿no?, de los errores humanos. El párroco decía, como ustedes vienen, pero acá no pueden estar, porque acá mando yo. Y si se van, tiene que ser fuera de Tandil. Entonces el problema comienza a enardecer hasta terminar en una lucha muy, muy grande. Y entonces el Carlo Bruni escribe a Roma, al superior general. Claro, el Carlo Bruni se pone de la parte del clero local y del obispado.
Ahí ven Monseñor Alberti, el Chienno y el Crash, ¿no? Y don Leonardo Mazzucchi llama al único cohermano que teníamos en aquella época, que era licenciado en dogmática, que era un suizo, Gualtiero Disler, que tenía unas capacidades tremendas. Tenemos las cartas en el centro de estudios, que en el barco estudia el castellano y va escribiendo todo lo que le va a decir al obispo. Una carta de 10 páginas diciendo que había tenido abuso de autoridad, que según el canon, El obispo le responde: usted sabrá mucho de derecho canónico, pero aquí el obispo soy yo. Entonces, con un gran problema, ¿no? Y bueno, esa foto que ven al lado están los 3 cohermanos con el interventor, el Gualtiero Disler, en nombre del superior general, que veía a estudiar la situación como era. Los escándalos de la iglesia no los tenemos ahora, los teníamos en aquella época. Aquí ven 2 diarios. Uno era La Revista, que era un diario oficial de Tandil. Y el Chienno, el párroco, publicaba todos los problemas que hacían los nuestros y que tenían con él en la revista. Y los nuestros, no sabiendo nada, publican en un diario masón toda esa situación. De hecho, ahí no se llega a ver el subtítulo, el título de abajo, pero dice campo neutral, dicen los masones. Nosotros no tenemos que ver nada. Es una historia de la iglesia, ¿no? Es decir, se lavaban las manos y ridiculizaban más la iglesia. O sea, hoy día tenemos que nos mandan los videos de acá para allá, la televisión. En aquella época se respondían por los diarios de distintas ideologías, ¿no? Pero fue un gran escándalo para el pueblo de Tandil. Bueno, y aquí justamente los 2 paisanos, Carlo Bruni y don Leonardo Mazzucchi. Tenemos la carta donde Bruni le dice: mejor que se vayan. Tal es así che io leí nel Caritas che quando muere è morto il traditore della nostra congregazione, porque tanto que al principio lo había llamado, ahora le dice que se vayan porque acá la están de perder. Fíjense, prácticamente ni bien llegados, porque llegan en noviembre del 95 y en el 27 hay un lío de aquellos, ¿no? Que son mal vistos. Obviamente que el Chienno les prohíbe de todo, les prohíbe rezar misa en la parroquia, les prohíbe de bautizar. Yo estuve viendo los archivos y en 1 año y medio les permitió hacer un solo bautismo. No solo él andaba con la pistola, y en una época entra a la casa con la pistola en la mano, ¿no? Esto lo cuentan los cohermanos que lo manda a Roma. Y don Rovida dice, sí. Incluso también les negaba la compra a los que trabajaban gratis en la parroquia, pero no le daban peso. No le daba nada, vivían de miseria constante. Pero bueno, entonces para decirle, la situación se recrudece a tal forma que en una de las cartas que Rovida manda a Roma, pudimos conseguir del Centro Studi la carta, dice: y viene a visitarnos con la pistola en la mano. Y yo cerraba el puño para dárselo si él iba a reaccionar. Es decir, una historia hasta violenta en todo esto que fue de Tandil. No sabemos si Bruni, tratando de hacer un escándalo mayor, porque sabía que el cura párroco tenía sus locuras, y los nuestros también venían realmente con una intención. Al fin y al cabo, no sabemos bien, en el librito ese, Una semilla en el peñasco, si la congregación viene por los niños pobres, si la congregación también viene a hacerse la América porque había que expandirse. Don Mazzucchi dice, vamos a nuestra segunda Italia. No había realmente un fin misionero, un poco copiando lo que había sido en Estados Unidos. Entonces, realmente no había un esclarecimiento. Pero el hecho es que realmente el 27 de septiembre de 1927, prácticamente no se llegan a cumplir 2 años, don Gualtiero Disler publica en el diario El Imparcial esta noticia. Dice, con dolor, el dolor con que los siervos de la caridad dejan Tandil y que nadie puede imaginarse, tendrá un alivio en su conciencia de no ser responsable del cierre del asilo y de haber cumplido su misión de caridad, en el recuerdo imborrable de los buenos tandilenses, cuya caridad cristiana los ha profundamente conmovido y edificado, así como en la certidumbre de encontrar en otros lugares a otros niños infelices privados de padre. El concepto que quedará hondamente grabado en el corazón y en el recuerdo de los siervos de la caridad es el de ser Tandil, palestra y teatro de la caridad. Fue un teatro también, en un cierto sentido, ¿no?
Es decir, porque termina, humanamente hablando, la cosa no termina bien, termina con mucho sufrimiento. La estación de Tandil, donde el 3 de octubre de 1927, después de haber sido refugiados en la estancia de Eduardo Bosatta, porque el otro se había vuelto medio loco, ¿no? No lo digo yo porque me lo contaron, vi yo las cartas. Don Humberto de Ángeles dice que se escapan los chicos del hogar y los vienen a despedir. Y cuando suben en el tren, dice, contenimos las lágrimas y cuando el tren se aleja de Tandil, echamos a llorar los tres. Es decir, de un gran dolor, ¿no? Y de un gran cariño con que se había realmente establecido con estos chicos. Esto es una conjetura mía, perdón. Yo no sé por qué los cohermanos no hablaron nunca de Tandil. Fue mi generación, cuando se funda el centro de estudios, empezar a ver un montón de material que teníamos en el tránsito y donde empezamos a descubrir un montón de cosas. Tal es así que en el año 1995, a los 70 años de la llegada, y el padre provincial era el padre Carlitos, el centro de estudios organiza distintos encuentros. Uno de ellos, y aquí está el padre Wilson que lleva la estatua de la Beata Clara Bosatta, es la entronización de la Beata Clara Bosatta en la parroquia de Santísimo Sacramento en Tandil, que yo creo que significó, reafirma ella, la vuelta del carisma guaneliano. Y es así entonces que el 2 de marzo de 2008 se mantuvo contacto con esta gente de Tandil. El carisma guaneliano viene a través de las hermanas, vuelve a través de nuestras hermanas y cooperadores, ¿no? Esta piedra que se ve allí, en Tandil se le dice centinela, ¿no? Casi como cuidando, interpreto yo, y la venida del carisma guaneliano. Y el párroco, padre Raúl Troncoso, que falleció hace un mes, en donde nos da realmente la bienvenida, con mucho cariño, comprendiendo mucho esta historia, y que siempre me decía, ustedes nunca se fueron. Se concreta con la venida de las hermanas. Y también hay muchos parientes Bosatta, allí fíjense, y hijos no, pero nietos, bisnietos, sobrinos, nietos, sobrinos, bisnietos, hay muchísimos todavía en Tandil, donde se encontró con la familia espiritual fundada por la, como decían ellos, la tía Dina, le decían a la Chiara Bosatta, la tía Dina, bienvenida tía Dina, ahí quedó. Cuando trajeron la estatua hicieron el discurso, bienvenida tía Dina, con una familiaridad les decían, ¿no? Y bueno, hoy día las hermanas, testimoniando el carisma guaneliano, ofrecen su servicio en un centro que lo llaman Pequeño Nazaret, que el terreno fue regalado por un Bosatta, un sobrino tataranieto de Sor Chiara, y un sinfín de providencia, con un nutrido grupo de cooperadores donde están testimoniando la caridad de don Guanella en medio de esta ciudad de Tandil. Bueno, yo termino dando un esbozo muy grande de lo que es la historia de Tandil, ¿no? Me parece que el año que viene, y estaba leyendo también en los estatutos, el centro de estudios en Argentina se tiene que reactivar porque hay un tesoro muy grande de cosas que se pueden vivenciar. Piensen que es una historia muy cerca o prolongada de lo que don Guanella comienza en Pianellolario y que bueno, luego se vive aquí en Argentina y además es el comienzo de América Latina de la obra don Guanella. Como les dije... ¿Dónde fuimos? ¿Dónde fuimos después de Tandil? Bueno, cuento la historia, termino con esto y después cuento un poquito la película que sí. Sí, la segunda puntata, sí. Yo creo que Dios escribe derecho, como les decía, sobre renglones torcidos. Es una historia de mucho sufrimiento, pero creo que la ley evangélica la sabemos, hay que morir para vivir. Y bueno, la presencia de las hermanas de los cooperadores vienen a confirmar que el carisma sigue presente, ¿no? Que aunque no estemos nosotros, más de uno de los que fuimos allá nos hubiese gustado estar porque, bueno, Tandil, además de la belleza como ciudad, tiene gente muy interesante, se podía haber hecho mucho, pero bueno, la historia fue así y ya no se puede volver atrás. Y pienso que me gustaría, lo hablo realmente como cohermano simplemente, que se siguiera profundizando todo esto porque la historia es maestra de vida
Y así como en los años 95 descubrimos un montón de coincidencias de la providencia, hablando en lenguaje guaneliano, también se lo pudiera llevar adelante. El padre Carlito pide un poquito lo que sigue. Los cohermanos, la orden de Don Matsuki, tenemos el telegrama ahí en Tapiales, misión fracasada, missione fallita, tornate in Italia. Teníamos que habernos vuelto en Italia. El grupo de los tres, o sea, Don Matsuki, pienso yo, se habrá sentido traicionado por todo que les prometieron el oro y el moro, decir tantas cosas, y al fin y al cabo, Bruni, que era el gran no sé qué cosa, al fin y al cabo le dice, no, mejor que se vuelvan porque acá están molestando, el obispo no los quiere más, no tienen personería jurídica. ¿Quién habló de la personería jurídica? El padre Santi habló. El problema también, el diocesano era vivo, no tiene personalidad jurídica, tiene que ser para mí si lo donan, ¿no? Bueno, entonces esa fue un poquito la desilusión. Y Don Matsuki dice, tienen que volver a Italia. Al mismo tiempo, el auxiliar de La Plata viene nombrado obispo de Buenos Aires y después cardenal. Ustedes saben que, o quien no conoce, el cardenal Copello es el que realmente establece en Buenos Aires prácticamente 200 parroquias. Es un esplendor tremendo que hay en Buenos Aires de parroquia. Y claro, ellos lo habían conocido porque fue a bendecir la casa ni bien abrió. Y le escriben diciendo, nos volvemos a Italia, muchas gracias. A Italia se vuelve con la necesidad que hay acá. Dicen, miren, por ahora yo los alojo en el Hospital Alba, en el hogar de ancianos, en el hogar de sacerdotes ancianos de la calle Condarco, para quien conoce, en Flores, que está a una cuadra del Hospital Álvarez. Hagan de capellán para mantenerse. Y hay una viuda, una cierta Urbana Sánchez de Santoyani, que me va a regalar un predio todo entero, o sea, además del lugar, el instituto construido. Y allí yo pienso ponerlo. Con el superior general me arreglo yo. Ese fue nuestro Salvador, porque al volver a Buenos Aires, los hermanos están 6 meses y después de esto se comienzan las tratativas para ir al tránsito. De Roma dicen que sí, que se puede ir, y así que se comienza con ese instituto. Que bueno, no fuimos titulares, hasta dentro de poco seremos titulares, ¿no? Porque era perteneciente a la arquidiócesis de Buenos Aires. Y no solo. Hay un arrepentimiento de Monseñor Alberti, obispo de La Plata, que dice, no, dice, disculpen, era una cosa que yo tuve para que no se hiciera una lucha con el cura del pueblo, pero también tengo una casa para darle que es en Santa Lucía, norte de la provincia de Buenos Aires, cerca de Pergamino, donde es también es una colectividad extranjera de irlandeses que me quiere dar un instituto, es para ustedes también. Entonces, Santa Lucía justamente es en los años 30, 31, me parece que se funda, no tengo bien presente, y al mismo tiempo el padre Rovida se acercan las 3 primeras vocaciones, que son italianos traídos de chiquititos, muchos de los cuales nosotros lo conocimos, el padre Guida, Rossinelli y Chivallero, los 3 primeros. Y bueno, compran tapiales y se adeudan a más no poder. Porque la quinta de los Donovan, otros irlandeses, Donovan, es donde quieren instalar el primer seminario. Y el padre se endeuda, el padre Rovida. Sentía muchas ganas de fundar. Y Don Matsuki le dice, hiciste mal porque yo no hubiese querido comprar eso. Además, las 3 primeras vocaciones tenés que mandarla a Italia. Y de hecho, los 3 de chiquititos, de 12 años, van a Italia, cruzan en pocos años otra vez el océano. Bueno, esto para decirles, ¿no? Morimos en un lugar y morimos trágicamente, pero pudimos renacer en 3 lugares después de 5 años, ¿no? O sea, la ley evangélica que se cumple. Y bueno, como retomo otra vez lo que dijo el padre César, ¿no? Creo que somos herederos de esta historia tan rica, más allá de verla desde el punto de vista cronológico, es de verla bajo el punto de vista realmente de cómo Dios nos ha ayudado tanto y a partir de tanto sufrimiento la obra nuestra fue prosperando. Bueno, habría muchas más cosas por profundizar, pero me parece, para no aburrirlos, que este es un enfoque general de lo que significa realmente nuestra historia de Tandil, y les digo, espero que
este año de 25 sea festejado, bien porque es historia de providencia. Gracias por la atención. Una familia al ritmo del corazón. Somos una familia.